Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar entonces la segunda sesión de las charlas Memoria Democrática y Debate. Y hoy vamos a abordar el tema bueno, el título es Ditadura franquista, goberno ou xestión. E basicamente o que pretendíamos era presentar un pouco o franquismo, un franquismo pouco visto, pouco revisado, que é o franquismo dos anos 60, non? Ese franquismo que busca as masas, ese franquismo que cada vez está máis afastado dos anos de guerra, da recordo da victoria, e que necesita, como sexa, afianzarse no poder. Un líder que agora mesmo xa comeza, xa non é o caudillo, sino casi o abuelo xeneroso que protexe os seus netos. E todo isto provoca uns cambios notables dentro da imaxe do Estado, que creo que poden ser motivo de debate, porque en grande parte a identidade que temos hoxe en día respecto do franquismo bebe en grande maneira deses anos, non tanto do recordo dos anos 40, esa etapa fascista, máis fascista, digamos, nin tanto dos anos 50, desa etapa na que se está construindo unha homologación internacional, sino sobre todo eses anos 60, o desarrollismo, dos polos de desenvolvemento, da implantación da chegada do turismo, da implantación do ladrillo como un elemento fundamental no motor do desenvolvemento, etcétera, a creación das grandes cidades, a emigración do rural urbán. Quero decir, ese é o mundo no que comeza a crearse outro, non sei se chamarlle outro franquismo, que creo que os tres ponentes que temos hoxe en día, hoxe, nesta sesión, creo que nos poden axudar moito, precisamente a pensar sobre iso, e a reflexionar sobre esa memoria, a memoria ao franquismo, esa identidade centrada nos anos 60. Vou dar a palabra, en primeiro lugar, a Miguel Ángel Ruiz Carnicer, que é catedrático de Historia Contemporánea da Universidade de Zaragoza, foi decano da Facultade de Filosofía e Letras, e, dende logo, é un grande especialista no franquismo. Recomendo vivamente un par de obras, especialmente un resultante fai poucos anos, relativamente 7 ou 8 anos, dun congreso celebrado en Zaragoza sobre as caras e as imaxes do fascismo, das culturas distintas do fascismo, moi recomendable, especialmente na súa obra compilatoria. E outra que é, sen dúbida, a súa tese de doutoramento, despois convertida en libro, que é o traballo sobre os sindicatos españoles, o seu, no cal se pode percibir perfectamente como é a evolución do réxime interior durante todos esos anos, dende finais dos anos 30, dos anos 40, ata os 70. Ben, sen máis preámbulo, deixo-vos con Miguel Ángel. Xa sabedes que o formato vai a ser semellante de onte. Falarán cada un dos ponentes aproximadamente 15-20 minutos, e posteriormente podedes ir facendo as intervencións no chat, que irades, e posteriormente entre os ponentes e tamén entre todas vosas alusións ou comentarios ou preguntas, bueno, pues tentaremos poñelas no aire. Claro, é complicado cando hai 450 matriculados, pero vamos tentar facer o que poidamos, non, nese sentido, tentar seleccionar algún. Se son de carácter máis xenérico para os tres, millor. Senón, non hai problema, é dicir, algunhas concretas tentaremos seleccionalas. Ben? Nada máis, sen máis, dou paso a Miguel Ángel. Miguel Ángel? Miguel Ángel parece que congelado. ¿Se ha quedado congelado Miguel Ángel? Sí, debe hacer frío por Zaragoza. Sí. Bueno, pues no sé, si no os importa,
alguno de vosotros tomar el relevo, aunque sea Catarina, siguiendo el Catarina. A ver, Pues está perdón, congelada. parece que se había cortado Ahora, esto. vale. Sí. Sí, Miguel Ángel, sí, adelante, por favor. esos son los riesgos. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias, Emilio, por la presentación cariñosa y bueno, yo estoy encantado de estar, aunque sea virtualmente, en Coruña. Tengo que decir que es incomparablemente peor que estar en persona, ¿eh? Estuve la última vez hace un par de años y desde luego pasear por sus calles y bueno, disfrutar un poco de lo que es A Coruña es muy distinto, aunque sea estar con amigos esta tarde, ¿no? Entonces, a ver si las circunstancias me permiten volver a estar por allí. Entonces, de todas formas, siempre estoy muy contento de estar en Galicia y de estar con un compañero como Emilio, con el que hemos trabajado mucho en los últimos tiempos y que, bueno, pues estoy encantado de colaborar en este acto. También de que mis compañeros sean Antonio Cazorla, también viejo, en cursiva, viejo compañero y viejo amigo, y Ana Kazarina Hoffman, que no la conozco personalmente, pero sí que he leído cosas de ella y estoy también muy contento de compartir pues este rato de reflexión sobre el franquismo de los años 60. Bueno, yendo al grano, entiendo que en esta mesa redonda lo que debemos de hacer es inicialmente cada uno hablar 10-15 minutos, corrígeme si me equivoco, Emilio, y dar un poco esa visión general, si no es así me lo decís, ¿eh? Dar una visión general sobre cómo vemos esta segunda mitad del régimen, por decirlo así, y luego entrar en discusión, ¿no? Unos 10, 12 minutos, 15, ¿cuántos tengo, Emilio? Lo que quiera. No, lo que quiera es muy peligroso, pero bueno, bien, pues unos 10, 15 minutos, más o menos. Bueno, por ir al grano. A mí me gustaría empezar con una imagen. Es la del caudillo herido en diciembre de 1961 por el famoso accidente de caza cuando le estalla la escopeta en la mano. Y bueno, pues es una cosa de relativa poca importancia, pero hay que pensar que el general Franco, justo en ese momento en que se estaba haciendo el cambio de década, es un hombre ya que cumple los 70 años o está a punto de cumplirlos, y es un mensaje potente para muchos sectores del régimen, aunque algunos, como comentábamos ayer, ya lo habían evidenciado antes, sobre el carácter mortal del caudillo. ¿Quién lo iba a decir, no? Que el caudillo pudiera morir. Y por lo tanto, habría de alguna manera una tesitura clara de qué hacer con el futuro del régimen. Me explico. El régimen franquista obviamente es un régimen de fuerza, producto de una guerra civil, en donde se da la victoria de unos españoles sobre otros y su legitimidad, a pesar de que luego la gente del Instituto de Estudios Políticos lo intente presentar así, no es el producto de un elemento legal, de una votación o de cualquier otra cosa, sino de la fuerza. Es decir, como los hombres primitivos al fin y al cabo. Unos han ganado, otros han perdido e imponen un régimen determinado. Las circunstancias y la evolución va a hacer que estén a punto de caer en el año 45 o piensen que eso va a ser así. La segunda mitad de los años 40 es también un sinvivir con España aislada, y es en los años 50, gracias a los acuerdos con Estados Unidos y con la Santa Sede, cuando de alguna manera se estabiliza la situación. Y cuando a final de los años 50 eso se va a ver en las reformas que va a haber en el seno del movimiento después del intento de Arrese de aprobar las leyes que hubieran puesto en una mejor situación para el futuro de Falange dentro del régimen, que se empieza a pensar en el diseño, es decir, dotar de más institucionalización, que no sea institucionalización de emergencia, como va a ser la ley del 47, la ley de sucesión, que convertía a España en reino, pero una conversión estrictamente formal que depositaba todo el poder en Franco. De alguna manera, en los años 60 se puede decir que hay un intento del régimen por cambiar su imagen. Un intento de cambiar de imagen que no quiere decir en ningún momento que reflexione, eso es obvio para cualquier estudioso, pero a veces hay que decirlo para el gran público, que no reflexiona en absoluto sobre una hipotética democratización, pero empieza a utilizar la palabra democracia con apellidos, obviamente, democracia orgánica, que empieza a hablar de reconciliación, que es otra mentira, porque no hay una reconciliación de verdad,
pero sí incidir en el tema de la paz más que en el tema de la guerra, aunque siempre va a estar ahí el 18 de julio, siempre va a estar la guerra como legitimación real de la presencia de Franco en el poder y de sus hombres. Hay que recordar que a veces no se recuerda tanto que en el año 1959 ya hubo una celebración de los 20 años de paz muy modesta, publicaron unos libros en cada provincia, unos gruesos volúmenes donde se hablaba pues, de las casas que habían construido, bueno, es una especie de catálogo de las labores del régimen, pero que empieza a mostrar 20 años después del fin de la guerra que hay una cierta voluntad de presentar balance. Lo que está claro, desde luego, es que a principios de los años 60 la situación también interior a la que me referiré luego y el propio avance económico que había causado la aplicación del plan de estabilización del gobierno que había entrado en el año 57 con los opusdeístas en los mandos pilotando los aspectos económicos del régimen, va a iniciar un camino que lleva al desarrollismo, a lo que vamos a conocer como desarrollismo, los polos de desarrollo a los que te referías, Emilio, y a coger el tren del cambio económico y social de lo que son las tres gloriosas o la década de los 50 y de los 60, si se quiere, del progreso económico europeo por los pelos. Nos subimos a última hora, España coge el tren en el agarradero, como en las películas, en el último momento mientras un pie está en el aire, aunque luego eso lo sabrá presentar el régimen e incluso después algunos personas laudatorias del régimen, bueno, pues como una apuesta decidida en un camino nítido. Lo que hay es evidentemente una cierta inteligencia de la gente, no todos fieles al régimen, pero que van a estar trabajando ahí, los jóvenes que van a estar en el entorno del Banco de España, en el entorno de lo que son los planes económicos del gobierno, que van a dar lugar a que realmente sí que pueda coger algo, abrir el régimen desde el punto de vista económico a los capitales extranjeros, mejorar, cambiar la paridad de la peseta al devaluarla de una manera muy, muy relevante e iniciar un camino que va a dar lugar realmente a que haya una mejora económica muy clara. Además, ese crecimiento, grosso modo, del 10% que va a coger en los mejores años 60 el régimen es enorme en comparación con otros países porque nosotros venimos del hambre, nosotros venimos de Capanta, por utilizar el personaje del cómic, y por lo tanto la diferencia es enorme. Ya no hay que preocuparse de cómo vas a comer 3 veces al día. Ahora se puede ya pensar en otras cosas. Seguramente, a pesar del dolor y el sufrimiento de naciones como Alemania o de Francia en la Segunda Guerra Mundial, innegable, evidentemente el punto de partida era muy diferente. Y eso va a cambiar las cosas, la va a cambiar socialmente, la va a cambiar políticamente y va a hacer que, de alguna manera, se empiece a... empiece a pasar en un segundo plano, empiece a borrarse un poco todo lo que había sido el sufrimiento del pasado para las nuevas generaciones, ¿no? Las nuevas generaciones que retrataba Sánchez Ferrosio en el Jarama, ¿no? Que tiene otro tipo de conversación insustancial, muy del día a día y muy ajena a lo que era ese pasado, ¿no? Atrás quedaba, si habláramos de películas, Raza o Balarrasa. También empezaba a quedar atrás Muerte de un ciclista, con esa preocupación de los antiguos hombres implicados en la guerra que sufrían por todo, sufrían moralmente, sufrían políticamente, era una cosa torturada. Y pasamos, yo creo que, aunque es quizá la más conocida, es un buen ejemplo de esta época de los años 60, a El Verdugo. Convive la despreocupación veraniega, los bikinis y el relax con esas excursiones que hacen al campo, con el horror que sigue anidando en el interior de las cárceles y en ese buen verdugo, porque al fin y al cabo es buena persona, como sabemos, que bueno, pues se dedica a ejecutar periódicamente, ¿no? Como un rito que forma parte de la naturaleza del régimen. Ese es un buen retrato de los años 60, creo yo. Una sociedad que va a entrar en un proceso de movimiento muy grande desde el punto de vista de la inmigración interior. Siempre hablamos de la inmigración a Alemania, a Francia, a Suiza, que obviamente son los grandes polos, pero la inmigración interior de las provincias a sus capitales y de Andalucía y Extremadura hacia el Levante y fundamentalmente Cataluña y País Vasco. Y eso va a dar lugar a una transformación muy relevante de las costuras del país, del acceso a un nuevo tipo de
bueno, pues de vida, ¿no?, que no se había experimentado en el pasado para una buena parte de la población que provenía del campo, de un campo especialmente mísero, sobre el que además había caído pues, el manto negro del sufrimiento de la guerra. En ese contexto, políticamente, el régimen que hace, el régimen no hace nada, que es lo que le gustaba más a Franco seguramente, porque tampoco tenía muy claro cuál era el camino. El camino era ir probando, pero no cambiar demasiado. Cuando los ministros le dicen que hay que mandar una carta a Europa, al mercado común europeo, para entrar, porque parece que es el futuro, parece que son países, un club con mucho prestigio, mucho más del que pueda tener ahora, desgraciadamente. Entonces, en donde hay desarrollo económico, hay desarrollo político, Franco dice, bueno, bien, cuando le dicen, bien, es que vamos a tener que volver, le dicen sus ministros económicos, a una situación penosa si realmente no avanzamos, ¿no?, en el futuro. Dice, bueno, pero a ver, cuidado, abriendo ventanas, no acabe entrando las cosas de Europa que no queremos que entre. La pornografía, seguramente no era lo más importante, pero Franco lo tenía esas cosas muy en cuenta, la pornografía, el comunismo, otros factores políticos que acabaron realmente con la tendencia del 18 de julio. Entonces, claro, los años 60 se habla de liberalización, siempre hay que explicar, sobre todo a los alumnos jóvenes, que liberalización no tiene nada que ver con una apertura política real, porque los partidos son clandestinos, porque la represión se mantiene, porque no puede formularse nada parecido a un régimen de libertades políticas, pero sí que hay, evidentemente, movimientos internos, movimientos con la presencia del Opus Dei, movimientos dentro de la propia Falange que intenta hacer un discurso más comprensivo, presentándose como de la mano de Solís Ruiz, del ministro del movimiento y sindical, como la parte social del 18 de julio frente a la derecha, que llamarán ellos con comillas, la gente que está ligada ya no a los filroblistas, ya no a los acenepistas de Martín Artajo, sino a los sectores modernizadores, pero que evidentemente tiene un concepto elitista frente a ellos mismos que se supone que serían populares. Llamémosle demagogos mejor, llamémosle pues el tipo de cosas que hacía José Antonio Girón de Velasco, ministro de Trabajo durante muchos años. Y en ese camino, de alguna manera, no me quiero alargar ya mucho más, en ese camino, pues el régimen va a andar una senda que va a dar lugar pues, a la ley de prensa e imprenta de Fraga en el 66, que va a dar lugar a la puesta en marcha de la ley orgánica del Estado, que va a suponer también un salto cualitativo del punto de vista jurídico, aunque políticamente no. Políticamente lo que hace es reafirmar el control total de Franco, pero sí también la necesidad de nombrar un sucesor rápidamente, que lo acabará haciendo en 1969 en la persona del hijo de don Juan, ¿no?, de Juan Carlos, que desde los 10 años había estado cerca de Franco. Algunos historiadores se plantean si podemos hablar de una especie de Estado de Derecho o un pseudo-Estado de Derecho a partir de la Ley Orgánica de Educación. Yo pienso que no, que evidentemente no lo es porque no hay ningún tipo de seguridad jurídica ni de seguridad política, pero sí es verdad que desde el punto de vista del funcionamiento del Estado es un Estado que madura, que tiene una complejidad administrativa mayor, y desde ese punto de vista sí que es verdad que se empieza a parecer más en sus homólogos europeos en algunos mecanismos de funcionamiento del Estado, aunque carezca de lo fundamental, que es evidentemente la democracia, las libertades públicas y demás. Y en ese contexto pues es en el que nos encontramos una creciente movilización, como sabemos, en el ámbito estudiantil, que es lo que he estudiado yo más en el pasado, desde el año 56 y claramente en esta primera mitad de los 60. Las universidades se convierten en un foro, en un lugar de oposición al régimen por parte de los alumnos y crecientemente de los profesores, que van dejando atrás pues sus viejas querencias, o de liberales resentidos que aceptaban el régimen pero que eran conservadores, o de ardientes fanáticos ligados al falangismo, para dar paso a unos penenes que leen a Marx y lo explican en clase, mientras esa sociedad cambia pues, a gran velocidad. El movimiento obrero de nuevo tipo, que un poco lo representaría Comisiones Obreras, desde la huelga de la Camocha en 1957, que es el momento de alguna manera en que empieza a andar esta fórmula nueva sindical, que ya no es la clásica de la vieja UGT o la CNT de la guerra, sino una forma mucho más autónoma, las comisiones obreras con minúscula, que digo yo, para diferenciarlo de lo que es la organización posterior, y el movimiento vecinal, que siempre hay que llevarlo ya más a los años 70,
sobre todo en el ámbito local, pero que ya en los años 60 todas las cosas que ha ido contando Pamela Radcliffe sobre el asociacionismo es muy importante porque supone bueno, pues una serie de experiencias de carácter pseudo-democrático o de un margen de cierta libertad a un nivel local que luego va a servir de entrenamiento hasta cierto punto para la movilización más activa en los años 70 y desde luego para las luchas, las barriadas, pues un poco entre el final del franquismo y la transición. Eso nos lleva prácticamente al tardofranquismo, al que ya no me voy a referir, a partir del año 69 y el estado de excepción, cuando ya el régimen se divide en dos entre sus distintos sectores, pero nos da de alguna manera esa panorámica de los años 60 como unos años de cambio social importante, de cambio político más que interno, de procesos de maduración interna, y desde luego yo creo que sin estos años difícilmente podemos comprender los problemas, las cargas también, las mochilas que el régimen de la transición va a acabar teniendo y la peculiar forma que va a tener el régimen franquista de ir sobreviviéndose a sí mismo. Bueno, y me callo aquí, he dejado de citar muchas cosas, seguro que los compañeros lo hacen mejor que yo y luego podemos hablar entre todos, como queráis. Bien, muchas gracias, Miguel Ángel. Bien, Dile que cuando estás hablando tú no les conoces su cara. ¿Cómo? Perdona. No, comenta. Sí. Simplemente que cuando tenemos el audio abierto aquí no podemos escuchar a Miguel Ángel. Claro. Bien, bueno, no, lo que pasa, perdón, es que aquí hay un pequeño retardo entre el ordenador que tenemos aquí y el que estáis viendo vosotros, me parece. Y entonces por eso parece que sigue hablando aquí Miguel Ángel. Claro, sigue hablando Miguel Ángel, pero no es esa la cuestión. Bueno, vamos a dar paso entonces a la siguiente ponente, que es Ana Catarina Hoffmann. Espera un momento, que a ver si llego aquí a... bueno, Hoffmann es especialista, evidentemente, en la historia contemporánea de España, estudió Historia, Filología y Literatura Románicas en las universidades de Leipzig, Madrid y Friburgo, y fue asistente científica y profesora ayudante en la Cátedra de Historia Contemporánea de la Universidad Albert Ludwig de Friburgo, así como en la Cátedra de Historia Europea del siglo XIX de la Universidad Humboldt de Berlín. Actualmente es profesora ayudante y doctora en la Universidad Martín Lutero de Halle-Wittenberg y está aquí como gran especialista a partir de su pero que desde luego muy relevante, sobre todo por la perspectiva del enfoque que tiene con el título de su tesis de legitimación tecnocrática el régimen de Franco como dictadura administrativa y desarrollista. Creo que la perspectiva de Caterina en esta mesa va a ser muy útil. Intenta desde su, ya la tuvimos como ponente, además, en alguna conferencia en la Universidad de Santiago, en nuestro grupo de... Y creo que, bueno, que resulta muy interesante la perspectiva de que ella intenta explicar el régimen quizás desde abajo y sobre todo desde la perspectiva de cómo el Estado quiere cambiar esa sociedad desde enfoques muy novedosos, muy actuales y que desde luego recomiendo la escucha de esta ponencia y los debates posteriores con ella. Nada más. Catarina, cuando quieras. Vale, gracias. Espero que se me escuche. Sí. Sí. Vale. Sí. Muchísimas gracias por la amable presentación y me siento muy honrada de haber sido invitada a esa conferencia y de poder asistir desde Alemania, desde Berlín. Y tengo muchas ganas de debatir aquí con vosotros y con ustedes sobre el llamado segundo franquismo. Y como Emilio ya ha dicho, es una época bastante familiar para mí porque hice la tesis sobre esos años de desarrollismo, centrándome especialmente en la figura de Laureano López Rodó y los llamados tecnócratas, ¿no?, que Miguel Ángel ya ha mencionado. Y como dispongo de muy poco tiempo, unos 20 minutos me han dicho, me voy a centrar en 3 aspectos que considero fundamentales para entender y para poder interpretar esos años 60 bajo el
régimen franquista, y así que mi presentación se divide en 3 partes. En las 2 primeras partes voy a presentar los 2 proyectos centrales de la élite franquista para relegitimar y estabilizar la dictadura. Y es primero la reinvención como dictadura desarrollista y segundo el intento de aumentar el apoyo social del régimen mediante la promesa de un desarrollo político por el movimiento y la organización sindical. Y en tercer lugar, y por último, voy a demostrar que esos 2 proyectos de legitimación tenían consecuencias bastante marcadas que explican, por lo menos en parte, la erosión del régimen a partir de la segunda mitad de los años 60. Y voy a empezar con la reinvención del régimen de Franco como dictadura desarrollista. En primer lugar, es necesario precisar un poco, porque de hecho la dictadura franquista fue un régimen desarrollista desde sus principios, es decir, desde la victoria en la guerra civil, porque la industrialización forzada del país fue el objetivo de la política económica franquista desde finales de los años 30. Y en aquel entonces adopta la estrategia más común en la Europa de entreguerras, que también podemos ver en la Italia fascista o en la Alemania nacionalsocialista, que es la llamada política autárquica, que se basa en el fomento de la producción nacional a través de la sustitución de importaciones y el estímulo de las industrias básicas a través de la empresa pública. Y en España es el INI, el Instituto Nacional de Industria, que lleva a cabo ese tipo de industrialización. Bien, el cambio gradual de la política económica franquista a partir de los años 50 y la reinvención como dictadura desarrollista se deben, en mi opinión, a 3 razones fundamentales. Y primero es la precaria situación económica del país a lo largo de los años 40 y 50, que desemboca en una crisis socioeconómica bastante grave en el año 1956. Segundo, son los llamados milagros económicos de Europa Occidental, que fueron recogidos en detalle en la prensa española y que provocaron un intenso debate público en la España franquista a lo largo de los años 50. Y es muy importante subrayar que esas discusiones no se limitaban a círculos académicos, sino que los españoles mismos empezaron a comparar su nivel de vida con la de sus vecinos. Y sabemos por documentos, informes, etcétera, que la élite franquista era muy consciente de ello. Y la tercera razón tiene que ver justo con ese afán de comparar el rendimiento económico de España con la situación en otros países. Y es lo que yo llamo el descubrimiento del subdesarrollo, entre comillas, español. Y eso se explica con el auge, primero, de las teorías de modernización y de crecimiento económico en los Estados Unidos, sobre todo, y en particular con el éxito de un número pequeño después de la Segunda Guerra Mundial, y me estoy refiriendo al Producto Nacional Bruto y a la nueva técnica de contabilidad de la renta nacional desarrollada en la sombra de la Segunda Guerra Mundial por economistas anglosajones. Y esa técnica abrió la posibilidad de visualizar por primera vez las disparidades internacionales en los niveles de ingresos y, al mismo tiempo, plasmar diferentes etapas de desarrollo económico. Y con los estudios comparativos que publican las Naciones Unidas a partir de finales de los años 40, esa cifra mágica del Producto Nacional Bruto se popularizó rápidamente, convirtiéndose en el indicador clave para medir el éxito o el fracaso de una nación. Y en todos esos informes, España siempre aparecía como uno de los países más pobres de toda Europa y con unas tasas de crecimiento muy por debajo de la media europea. Y por ello se empezó a hablar del subdesarrollo del país, lo que explica el interés creciente de los economistas españoles en las teorías de desarrollo económico de la época. Y lo que es importante es que a lo largo de los años 50 se forjó un consenso, pero no solo entre economistas, sino también en instituciones estatales, como por ejemplo la Organización Sindical Franquista, de que había que replantear la política económica de manera científica, orientándose en los modelos de planificación económica de la época.
Bueno, a fin de ponerse al día con los países llamados desarrollados de Europa Occidental en el plazo más breve posible, el régimen solicitó primero, y Miguel Ángel ya lo ha mencionado, el asesoramiento del Fondo Monetario Internacional y de la Organización Europea para la Cooperación Económica para llevar a cabo un programa de estabilización económica, el famoso Plan de Estabilización de 1959. Y en segundo lugar, solicitaron también la ayuda del Banco Mundial para la elaboración de un programa de planificación económica a largo plazo. Y el régimen franquista se benefició de dos maneras de aquella cooperación internacional. Primero, obtuvo generosos créditos de los organismos internacionales, de gobiernos de otros países occidentales y de bancos privados extranjeros. Y, en segundo lugar, y eso me parece aún más importante, se aprovechó de ese asesoramiento por expertos internacionales para generar confianza. Por un lado, esto se aplica a la campaña de imagen en la que España fue presentada como un paraíso prometedor para inversiones extranjeras. Y, por otra parte, la estancia de los expertos del Banco Mundial en España también contribuyó a desencadenar una verdadera euforia con respecto al desarrollo en el propio país. Como es bien sabido, en febrero de 1962 se crea una comisaría del Plan de Desarrollo, siguiendo el modelo del Commissariat Général du Plan en Francia, y 2 años más tarde entró en vigor el llamado primer Plan de Desarrollo Económico y Social. Y hasta 1975 siguieron otros 2 planes cuatrienales. Ahora bien, ¿en qué constaba ese modelo de planificación económica franquista? Y aquí hay que mencionar una figura que ya he mencionado antes, y es el arquitecto central de ese modelo, Laureano López Rodó. Se trata de un joven administrativista catalán que, protegido por Luis Carrero Blanco, se convirtió en uno de los políticos franquistas más poderosos de los años 60. Y su estrategia de relegitimar la dictadura franquista nada debió a la influencia de una supuesta ideología del Opus Dei, sino más bien tenía su fuente de inspiración en, primero, las teorías de las ciencias administrativas internacionales de la época, y segundo, en la filosofía de Estado de un jurista alemán nazi, Ernst Forsthoff, que fue discípulo de Carlos Schmitt. De eso podemos hablar en el debate también. Y sobre esta base, Laureano López Rodó diseñó un Estado administrativo autoritario que se legitimaba por la eficacia administrativa y el crecimiento económico, o el éxito económico. Y para ello, primero realizó una profunda reforma administrativa a finales de los años 50 y después diseñó una política de desarrollo fundamentada en el modelo francés de planificación indicativa. Además, y eso es importante, abogaba por el ideal de una sociedad despolitizada, que ya no estaba compuesta de ciudadanos, sino, y eso es una cita de Laureano López Rodó, por administrados. Es decir, el desarrollismo franquista no solo tenía metas económicas, sino también y muy profundamente políticas. Al igual que las dictaduras del Imperio Soviético, que a partir de finales de los años 50 dieron un giro hacia el comunismo de consumo, los planificadores franquistas intentaron estabilizar el régimen ya no mediante la movilización política, sino creando una sociedad despolitizada y de consumo. Y en ese contexto, y eso también es bien sabido, la imagen del dictador Francisco Franco sufrió una profunda transformación. Así, el brutal general de la guerra civil se convirtió en un supuestamente benévolo creador de paz, progreso y éxito económico, y en particular sus visitas a las diversas zonas industriales del país fueron utilizadas para retratarlo como padre del llamado milagro económico español. Eso se ve en el Nodo o en la prensa de la época. Bueno, ahora hay que preguntar por el éxito de esa nueva estrategia de legitimización. Y hay que decir que hacia afuera esta reinvención del franquismo fue extremadamente exitosa, porque con el trasfondo de la euforia tecnocrática por la planificación y el progreso durante los Trente Glorieux, es decir, las 3 décadas después de la Segunda Guerra Mundial,
se logró eliminar el estigma del fascismo e integrar España en el bloque occidental como régimen de desarrollo anticomunista. Hacia adentro es más difícil porque aún sabemos muy poco sobre las actitudes sociales durante el segundo franquismo, pero hay muchos indicios de que aquí también tenía un efecto estabilizador, porque las encuestas llevadas a cabo en los años 60, pero también los pocos estudios existentes sobre las actitudes sociales muestran que el llamado milagro económico, presentado como la obra de Franco, no solo promovió la aceptación pasiva del régimen, sino también el apoyo activo al mismo por parte, por lo menos, de algunos sectores de la población española. Y el éxito del desarrollismo franquista también se ve a largo plazo, porque hasta el día de hoy existe, por lo menos en parte también de la población española, esa imagen del franquismo bueno o franquismo menos malo de los años 60. Bueno, ahora el segundo proyecto de legitimización del franquismo, el desarrollo político. Ese proyecto desarrollado por la cúpula del movimiento y de la organización sindical encaja muy bien en lo que Emilio ayer calificó de populismo, porque fue un proyecto que aspiraba justo lo contrario del proyecto desarrollista, es decir, el objetivo era aumentar el apoyo social del régimen y a sus políticas. Por lo tanto, al igual que el proyecto fascista original de los años 30 y 40, la estrategia del movimiento seguía siendo la movilización de la población a favor del régimen. Esa estrategia del movimiento y de su secretario general durante los años 60, José Solís, obviamente fue una reacción al ascenso al poder de Laureano López Rodó y los llamados tecnócratas, con el fin de consolidar la posición del poder del movimiento dentro de la élite franquista y para poder hacerse valer frente al grupo de López Rodó, Solís afirmó en primer lugar que el sindicato vertical era el portavoz de los trabajadores y de sus intereses sociales, es una cita, y para ello lo presentó como contrapeso a un supuesto dominio tecnócrata cuyo objetivo era promover un capitalismo desatado y tirar por la borda la supuesta agenda social del movimiento. Y en segundo lugar, y eso también Miguel Ángel ya lo ha mencionado, destacaba el carácter democrático, representativo y participativo del movimiento. Y vinculada a esto estaba la declaración de hacer realidad ahora de la democracia orgánica a través de una, como José Solís solía decir, democracia sindical o, un poco más tarde, mediante el asociacionismo político. Ya en la primavera de 1963, Solís había encontrado un término pegadizo para su ofensiva de participación. Con vistas a las elecciones sindicales, anunció que, paralelamente al desarrollo económico, el país ahora también iba a experimentar un desarrollo político impulsado por el movimiento y la organización sindical. Y con el fin de hacer pública esa promesa de democratización, el movimiento intensificó su propaganda en torno a ese desarrollo político, sobre todo en las campañas para las elecciones sindicales del 63 y del 66. Es decir, que la anunciada ampliación de la participación política tenía lugar básicamente en la retórica política y en la propaganda del movimiento. No obstante, tanto el concepto de desarrollo político como la promesa de un constante desarrollo económico fomentaban de manera decisiva la crítica al régimen de Franco. Y esto me lleva a mi último punto, que son las consecuencias de esos dos proyectos para la creciente erosión del régimen a partir de la segunda mitad de los años 60. Primero, hay que mencionar las consecuencias para la élite dictatorial franquista, porque se ve, sobre todo en la segunda mitad de los años 60, una creciente crispación y una intensificación de las luchas del poder dentro de la élite franquista. El intento de Laureano López Rodó de dotar al régimen de una nueva legitimación como dictadura desarrollista de carácter supuestamente apolítica provocó que la facción del movimiento se convirtiera en su principal adversario político. Con la autorrepresentación como los verdaderos defensores de la clase trabajadora,
Y con su apuesta por un desarrollo político, los representantes del movimiento atacaban en público, y eso es muy importante por la prensa del movimiento, básicamente, al comisario del Plan de Desarrollo y su política tecnocrática. Las luchas por el poder dentro de la élite franquista se convirtieron así en una cuestión pública. Y al mismo tiempo, la continua crítica del movimiento contribuyó a poner en marcha un amplio debate sobre los supuestos defectos del plan de desarrollo y de la planificación económica en general. Este debate se intensificó y allí viene uno de los argumentos centrales de mi tesis por el surgimiento de voces críticas en nuevos espacios públicos que fueron creados por el mismo régimen. Y con esos nuevos espacios públicos me refiero, por una parte, a los medios de comunicación después de la Ley de Prensa de 1966 y, por otra parte, al espacio público creado en las mismísimas Cortes franquistas con la incorporación de los llamados procuradores familiares en otoño de 1967. A través de esas medidas de régimen, es decir, la supresión de la censura previa y la ampliación de las Cortes por el llamado tercio familiar, el propio régimen sentó las bases para que se desarrollaran nuevos espacios de comunicación política aparte del espacio público oficial de la dictadura. Y si uno ojea la prensa española a partir de ese momento o lee las intervenciones de los procuradores familiares en Cortes, salta inmediatamente a la vista, por lo menos en la esfera pública, el objetivo de López Rodó de una profunda despolitización había fracasado, porque allí se debatían, y de manera bastante o sorprendentemente crítica, los problemas políticos, económicos y sociales del país, y además en muy poco tiempo los procuradores familiares lograron transformar las Cortes, que antes habían sido un mero órgano de aclamación, en un lugar de intensos debates políticos. Antonio, ¿podrías apagar el micrófono? Porque sí. No soy yo. O no sé quién es. Vale. Soy yo. Es Soisha. Vale. Pues bien, la creciente crítica de la política planificadora franquista culminó con, y eso también es muy importante, con la crisis económica de 1967, que dio lugar a una devaluación de la peseta y a drásticas medidas de austeridad. Y en la prensa, a partir de ese momento, se habló abiertamente del fracaso de la política de desarrollo, ya que no se había cumplido la promesa de una expansión sin desplomes. Las reacciones en la prensa a las medidas del gobierno y los diagnósticos casi dramáticos de la élite dictatorial muestran las grandes expectativas que había suscitado la retórica del desarrollismo y hasta qué punto la política económica se había convertido en el campo político central por el que se medía el éxito o el fracaso del régimen de Franco. Algo parecido pasó con el anunciado desarrollo político, porque por lo visto la continua propaganda en torno a ese concepto de democratización generó enormes expectativas con respecto a una apertura o liberalización de la dictadura. Y debido a su indefinición semántica, ese lema de desarrollo político que quiere decir, adquirió una dinámica muy, muy difícil de controlar por el propio régimen de Franco. Así que en la segunda mitad de los años 60, la idea de un supuesto vínculo entre el desarrollo económico, por una parte, y el desarrollo político, por otra parte, que fue propagada por el propio movimiento, fue retomada en los medios de comunicación y en las Cortes para reivindicar una efectiva participación política de la población española. Además, numerosos periodistas y caricaturistas criticaban o ridiculizaban las declaraciones de los políticos franquistas con respecto al desarrollo político como propaganda sin contenido. Y esas caricaturas, de verdad, si uno lo compara, por ejemplo, con la prensa en otras dictaduras, como por ejemplo la República Demócrata Alemana, sería impensable ese nivel de crítica en la prensa que puede leer todo el mundo. De esta manera, la crítica del lenguaje oficial se convirtió en una crítica del mismo régimen. Y con ese telón de fondo,
la caída de López Rodó y el fin del desarrollismo se convertían de algún modo en una crónica de una muerte anunciada, la del franquismo, que tuvo aún que esperar a la del propio Franco en 1975. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Catarina. Bueno, voy a dar paso al siguiente ponente, pero antes también tengo que, bueno, agradecer la presencia de dos de los ponentes de la presencia en, bueno, ya los veis en las pantallas, de dos de los ponentes de la sesión anterior, de Ángel Viñas y del catedrático José Manuel Núñez Seixas, pero también la agradable sorpresa del catedrático de la Universidad de York, de Historia de la York University de Toronto, Adrián Schubert, bueno, que también evidentemente está invitado a participar si podemos después tener un mínimo diálogo entre vosotros. Pero bueno, gracias por la asistencia de todos. Sin más, voy a dar paso al siguiente ponente, Antonio Cazorla, catedrático de Historia de Europa de la Universidad de Trent, en Canadá. Antonio me pasa algo parecido que con José Manuel Núñez Seixas, colega y sin embargo amigo. Creo que Antonio Cazorla es un enorme historiador para trabajar los temas del régimen franquista, desde mi perspectiva. Simplemente os voy a citar tres libros que me parecen los tres, además, maravillosos. La biografía de Franco, publicada hace aproximadamente 7 años. Miedo y progreso, vida cotidiana del franquismo, entre el año 39 al 75. Y sobre todo, aquello que publicó ya en el año, creo recordar, 96, 97. 2000. Puede ser. 2000. Perdón, Antonio, no te escucho. 2000. Sí, un momento. En el 2000. En el año 2000. Pero estoy pensando en Políticas de la Victoria. ¿En 2000? Políticas de la Victoria. Bien, creo que a partir de ahí además hay un nuevo enfoque para todos nosotros sobre cómo abordar el régimen franquista y ha sido fundamental en muchas de las investigaciones que se han llevado a cabo y que se siguen llevando. Sin más, doy paso a mi amigo y colega Antonio Cazorla. Boas tardes, amigos galegos. Sempre é un prazer estar na Coruña, aínda que sexa virtualmente. Bueno, la pregunta de esta sesión era el gobierno o gestión del franquismo en los años 60. ¿Se ve mi presentación en PowerPoint? No. ¿No? ¿Cómo que no? No. Vaya, Sí, hombre, se ve. siempre... Yo la veo. Eso es Ángel Viñas, que está encerrado. Yo la veo también. Yo la veo. Muchísimo. A ver. ¿La veis o no la los veis? alumnos lo veis. Sí. Los alumnos lo veis, sí. Pues eso es lo importante. Que yo no lo vea no pasa nada, no pasa nada. No, de verdad, Ángel, pero si mis presentaciones son muy divertidas, no te pierdas eso. Bueno, venga, vamos. Bueno. A ver. Venga. Entonces... Antonio, adelante. Venga, sí, vamos allá. Ya los colegas habían hablado de legitimización, que yo, bueno, a eso yo le llamo como solían llamar los viejos marxistas, la superestructura, ¿no? Ya que no hay marxistas en el planeta Tierra, creo que se han ido todos a Marte y se han mezclado con los locales, son marcianos todos. Pero bueno, estamos hablando de una dictadura que en los años 60 va acumulando intentos de legitimidad, ¿no? Uno es Franco como un hombre designado por la historia y por Dios para salvarnos a todos, que va a ser la lógica de la dictadura desde el 36 al 75. Luego, ese peculiar concepto de paz, que es en realidad el rapto de los deseos de los españoles de no liarla de nuevo, que va a ser pues, una constante desde el final de la Guerra Civil hasta la muerte de Franco y aún después. Y luego, como bien ha contado la doctora Hoffman, pues la idea de progreso que empieza más o menos con el rebote de la economía española en el año 1961 y que se va a ir bastante al traste con la crisis económica que comienza en 1974. Pero yo lo que quiero ver es qué hay detrás de ese intento de legitimizar
y particularmente la idea de progreso, porque estamos viviendo, como se ha dicho, una época curiosa en España en la cual se banaliza el franquismo, y ahí Vox no es el único, y creo que hay un cierto riesgo de que las juventudes españolas se pierdan, porque no hay una explicación, a mi opinión, bastante coherente de qué hay detrás de ese supuesto progreso del franquismo. Y bueno, pues estamos hablando de la campaña de los 25 años de paz, que es la que lanza esa idea del progreso franquista, una campaña que además se organiza deprisa y corriendo por Fraga, porque a ellos pensaban no hacer nada, pero les sorprende a ellos mismos el rebote espectacular de la economía del año 61 y Fraga y su cuñado Robles Piquer se encargan de organizar la campaña. Supuestamente íbamos a pasar de esa miseria en la que vivíamos los españoles, que estaba causada por la guerra, decían ellos, por las destrucciones de los rojos, y este hombre providencial que pues nos iba a llevar a una nueva meta. Bueno, pues estamos en los años 60. Tenemos los tecnócratas del Opus Dei, por un lado, que están llevando la economía de acuerdo con la ortodoxia occidental. Tenemos además a la Falange con su discurso semi-anticapitalista, con la ayuda de los sindicatos verticales, diciendo que aquí estamos construyendo una alternativa a la brutalidad del capitalismo liberal, que además se apoyan en unos documentos que la Iglesia ha sacado en el año 62 y 63, Mater y Magista, por parte encíclica del Papa Juan XXIII, y Pacem in Terris en el 63, que dice el franquismo que además que es que esa encíclica está inspirada por la obra social del régimen. Eso, la modestia nunca fue el punto fuerte de Franco, y lo va a decir en su discurso. Esa es, como digo, la superestructura, el discurso. ¿Pero qué hay detrás? ¿Cuál es la realidad de España en Europa? Bueno, la realidad de España en Europa, como ha contado también la doctora Hoffman, es el problema del PIB español. El PIB español, que como pueden ver ustedes, no solo no se recupera de la guerra civil, sino que vive en una depresión permanente hasta aproximadamente 1952, cuando la industrialización española ya está bastante en marcha, cuando además se abole las cartillas del racionamiento, se desmantela en buena medida el sistema de control y la economía se dispara. Bien. Pero una cosa es que se dispare la economía y otra cosa es que se dispare el nivel de vida de los españoles. Esto que hemos visto aquí, que es una barriguita, un bollito, en realidad esto es un bollo muy grande de los salarios, que van a tener que esperar hasta principios de los años 60 para recuperar el nivel que tenían antes de la guerra civil. ¿Esto qué significa? Bueno, esto significa que si la producción industrial está disparada desde aquí, que si la economía está disparada desde aquí, pero los salarios no lo están, alguien se está comiendo el trozo de este bollo. Y no son los trabajadores. Los trabajadores, de hecho, están pasando hambre. Esto que tenemos aquí no es hambre, esto es muerte. Esto es lo que le hace el franquismo a las clases populares españolas en la posguerra. Cuando digo la posguerra estoy hablando hasta el año 1950. La gente se está muriendo de hambre. Una memoria que el franquismo del desarrollismo va a intentar borrar, que los que hoy defienden el franquismo olvidan y que no hemos hecho lo bastante para recordar. Hablamos de los muertos del franquismo y está bien, pero no olvidemos. Sí. Antonio, una cosa solo. El PowerPoint lo tiene, se te ve solo en la primera página. ¿Cómo entonces, que parece ser que tienes que poner el PowerPoint en pantalla compartida. Si están compartidas. ¿Tienes puesto en pantalla compartida? Ya está. Sí. No. Que el PowerPoint solo se ve en la primera página. Pero ¿cómo es posible? Exacto. Solo la tienes que escoger página. Escritorio. A ver, cuando vas a compartir. Ahora. Ahora empieza a Ahora moverse. sí, ahora. No me digas que ahora sí. Vaya por Dios. Sí. Bueno,
Pues Lo estaba siento. nada. Aquí no vemos nada. Bueno, Siento, Antonio, pero estamos aquí hablando tampoco de vemos. A ver, ¿estáis Nos viendo gusta ahora? oírte a palo seco, ¿eh? No pasa nada. ¿Así? ¿Estáis Sí, sí, viendo sí, esto? ahora La se gestión ve, del ahora se ve. Congreso. A Bueno, ver, pues decirlo esto es lo que vosotros porque decía. aquí no veo Este es nada. el PIB. ¿Lo estáis viendo ahora el PIB? Sí, está Sí. todo bien, Antonio, sigue. Bien, gracias. Bueno, pues este es el PIB. La diferencia del PIB español con que la economía española no comienza a recuperarse hasta 1952. Esto. Pero sin embargo, cuando vamos a los salarios, tenemos que esperar 10 años más. Esto se lo está comiendo alguien. Y como decía, no son los trabajadores. No lo son porque además en la cuestión de calorías por adulto masculino, en una época en que el padre era el que más comía, tenemos esta barriguita que hay aquí, que en realidad es la curva del hambre, de la muerte. Calculamos unas 200.000 personas. En realidad, después de 30 años en este negocio, yo todavía no lo sé. Lo que sé es que todavía los españoles en los años 50 están comiendo muy mal. Y en las clases populares, todavía a finales de los años 60, hay seria estrechez incluso para poner el plato de comida en la mesa. No extraña que los españoles nacidos en esa época pues sean bajitos. ¿Qué quiere decir el hambre? Una memoria que se borra. Pues mire, en el año 41 un estudio hablaba de que hay un déficit en España en consumo de grasas de 61,5%. Del 66,2% en carbohidratos y del 66% en calorías. Por supuesto, está en la media. Hay quien comía muy bien y hay quien no lo veía. Todavía en el año 53, la Acción Católica, no sospechosa precisamente de roja, de Sevilla, hablaba de la vejez prematura de los trabajadores del campo y decía que como consecuencia la productividad media de un trabajador en esa época era del 20 al 25% más baja que durante la República. Todavía en 1955, la media de consumo de calorías per cápita en España estaba un 10% del de 1935. No hay ni una sola democracia europea en la que esto haya pasado. Diría mundial, siguiendo las teorías de Amartya Sen. Esto no pasa en democracia. Esto pasa en España porque España es una dictadura. Punto. ¿Qué más? Entonces, ¿cuál es la diferencia en el modelo socioeconómico de España, que supuestamente se está haciendo normal en los años 60, con el resto de Europa? Bueno, se ha dicho lo del impacto de la autarquía del 39 al 59 y el impacto del plan de estabilización del 59. Y luego viene la historia habitual, que sí, que llegan las remesas del turismo, los turistas traen dinero, que si vienen las inversiones extranjeras, porque España es un país seguro, con trabajadores disciplinados y baratitos, y que vienen las remesas de nuestros migrantes. Sí, pero no se cuenta tanto, y yo todavía no lo veo como me gustaría verlo en los estudios que hacen mis colegas, que los españoles tenemos mercados cautivos, que hemos tenido desde 1939 mercados cautivos. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos tenido que comprar caro y malo, que hemos visto por una imposición por fuerza cómo el gran capital se refuerza gracias al extraperlo y a los bajos salarios, que son lo mismo al final, que hay una escasa presión fiscal y que en consecuencia el Estado no redistribuye la riqueza. ¿Por qué? Pues porque España es una dictadura y en esta dictadura no funciona lo que está funcionando en Europa, que es el pacto social, donde desde 1945 tenemos democracias con una economía mixta, lo que se llama economía social de mercado, que garantiza desde 1946 un crecimiento espectacular de la economía, que está basado en algo tan simple como que el Estado, en el cual los tecnócratas tienen un enorme papel en la posguerra, los patronos y los sindicatos negocian. ¿Y qué negocian? Pues subidas salariales moderadas a cambio de una fiscalidad progresiva que vaya construyendo lo que se llama el estado del bienestar. Eso no lo tenemos. Y como no lo tenemos, el franquismo no solo nos está matando, no solo nos está oprimiendo, es que también nos está hipotecando el futuro. Por ejemplo, veamos la escolarización. En los años 68,
tenemos provincias en España donde casi la mitad de los niños en edad escolar, y en esa época se acababa la escuela a los 14 años, no van a clase. En el sur de España, pero es que, o las Canarias, pero es que también lo vemos en las grandes urbes donde hay muchos inmigrantes, como en Madrid o en Vizcaya. Eso es un futuro hipotecado que todavía estamos sufriendo. Luego se dice, la pregunta era, ¿gobierno o gestión? Bueno, para mí está muy claro. Esto es una gestión muy mala de un proyecto de un gobierno reaccionario e ineficaz. Y que nos va a acumular una serie de déficits, porque si algo nos enseñó Keynes es que la riqueza es acumulativa, el crecimiento es acumulativo, nos va a crear unos déficits en educación, unos déficits en el modelo productivo, unos déficits en la vivienda, unos déficits en los servicios sociales, incluyendo personas dependientes. Unos déficits que yo creo que han llegado hasta ahora y que en la transición se intentan corregir de alguna manera con la gran reforma fiscal de Paco Fernández Ordóñez del año 77, que es una reforma que se ha quedado muy por detrás y que nuestra democracia ha sido incapaz de actualizar. Aún hoy en día, nuestro gasto por de PIB, proporción del gasto público del Producto Interior Bruto, es de los más bajos de Europa. Miren ustedes, estamos en torno al 39%. Estamos por detrás de Eslovaquia, de Bulgaria, de Chipre, de Polonia, de Malta, de Grecia, de la República Checa, de Eslovenia, de Portugal. Cuando se dice en Europa, la Europa de los frugales, y se habla de Holanda, bueno, pues Holanda gasta como 6 o 7 puntos más que España del Producto Interior Bruto en gasto público. Alemania, otro de los frugales, incluso más. Finlandia, que supuestamente es el niño malo de este grupo de los frugales, gasta casi 10 puntos más que España de su Producto Interior Bruto en gastos sociales. Yo creo que evidentemente hay muchas cosas pendientes de la transición española, en historia pública, en políticas de reparación, como se vieron ayer. Pero, en mi opinión, uno de los grandes problemas que tiene la transición española, que no ha acabado todavía, es que tengamos un Estado presente que redistribuya, que cargue a los ricos lo que tienen que pagar para que la sociedad sea decente, para que tengamos buena educación, para que tengamos buenos servicios sociales, para que tengamos buena investigación, etc. Y por eso me preocupa mucho que se banalice el pasado, pero también me preocupa mucho de que haya un discurso en España en el cual salen determinados líderes políticos sin sonrojarse diciendo que hay que bajar los impuestos. ¿Cuál es el modelo? ¿El franquista? Muchas gracias. Gracias, Antonio. Gracias, Antonio. Bueno, debido a aunque tenemos alguna dificultad para digamos, daros paso desde aquí, porque os vemos muy mal y no tenemos control de paso de audio y todo esto, yo creo que con los ponentes que hay hoy y con los que están podemos tener un primer turno con ellos, si queréis. Si alguno de vosotros quiere intervenir, preguntar, comentar alguna cuestión, os doy paso. Avisadme de alguna manera, bien vía voz o vía levantando la mano, que algunos os veo, otros no. No tenéis que hacer ningún comentario, ¿queréis? Oye, yo he levantado la mano. Bien. Ah, vale. Ángel Viñes, sí, Ángel. Oye, no, sí, yo simplemente quiero decir que a mí me parece excelente la ponencia de Antonio. No he podido escuchar la de Ana Caterina, lo siento, ni las anteriores. Y en 20 minutos no se puede decir más y mejor, porque todo lo que ha dicho es absolutamente correcto, ¿no? Absolutamente correcto. Gracias. En fin, es una comparación estadística, vamos. Gracias, Ángel. Yo también quería hablar y felicitar pues, a mis dos compañeros. Quizá lo que más dudas me planteaba de la intervención tuya, Antonio,
es ese cierto pesimismo antropológico que uno pudiera deducir, entiende cierta ironía en lo del pesimismo antropológico, porque después de 40 años de democracia, de afortunadamente haber dejado atrás la dictadura, parece que no se ha logrado sacar todas las conclusiones que se debían de sacar. Y que es una frustración que además yo experimento cuando veo los problemas del sistema educativo o cuando veo toda esa falta de conciencia de la necesidad de un Estado fuerte en el sentido de que redistribuya la riqueza. O sea, yo estoy completamente de acuerdo. Pero deberíamos de intentar encontrar algunas claves más de por qué eso es así. Es decir, ese legado del franquismo, en el peor sentido del término, es decir, sociológico, de formación, de concepción de lo público, esa concepción patrimonial, es una influencia mal digerida del thatcherismo y del neoliberalismo, o una socialdemocracia que nos pilló ya precisamente bajo la influencia de Blair o la influencia de lo que era un poco esas corrientes de privatización que inició Felipe González, ¿no? Es decir, porque si no, ya termino, porque si no corremos el riesgo, un poco al hilo de lo que comentaba Ana Caterina, que yo creo que ha sido un análisis excelente, y también alguna matización que luego si acaso podemos comentar, no entendemos algunas de las cosas que sí que pasan dentro del franquismo, que no pasa no pone en cuestión tu retrato general, que evidentemente yo lo comparto previamente, pero claro, hay que ver esa diferencia porque sí que es verdad que el franquismo de final de los años 60, desde el punto de vista económico y social, empieza a ser diferente, afortunadamente, de la terrible miseria y de la penosa y criminal política de la autarquía, ¿no? Entonces... Bueno, déjame que te conteste con una de las diapositivas estas que no he puesto, porque yo creo que es interesante. Vamos a ver. Hacer window. ¿Dónde tengo yo esto? Share. A ver si puedo verlo, hombre. Que es que no. Share screen. No, aquí no. Aplicación. ¿Dónde está esto, hombre? Espérate, voy a abrirlo. No, es que tengo que abrirlo. Mira, no le des al botón de la autodestrucción, ten cuidado. No, calla, no. Sí, soy malo, pero no tanto. Aquí está. Share. Vamos a ver. Mira, hablabas tú de la influencia thatcherista. Bueno, mira. Este es el Estado ausente. En los años 70, el gasto del sector público español era solo del 20% del Producto Interior Bruto, lo que era una proporción raquítica si se compara con el 38,6% de Alemania, el 43% de Italia, el 51% de Francia o el 53,2% de Alemania. Esto es justo, bueno, unos pocos años antes de que llegue Margaret Thatcher, 8 o 9 años antes de que Margaret Thatcher llegue al poder. Bien, cuando llega la señora Thatcher al poder, evidentemente el país que va a cambiar en el tema del gasto público es el Reino Unido, cuyo gasto público va a caer significativamente, y ahora lo podemos ver, que vamos del 53,2%, pues ahora mismo está en el 43%, todavía es más que el de España. Sin embargo, otros países como Alemania han incrementado su gasto público. Es decir, y eso pasa mientras en España tenemos el Partido Socialista Obrero Español, que hizo unas cosas estupendas, como la expansión del estado del bienestar, etcétera. Pero lo que no se atrevió a hacer el PSOE, ni desde luego no lo va a hacer nunca el Partido Popular, fue llegar a la media europea de tasación. Y eso, en mi opinión, es un gran error. ¿Por qué? Pues porque al tener servicios públicos de semicalidad, lo privado le va a ganar. Porque hemos permitido que se nos meta lo privado en la sanidad, hemos continuado primando a la Iglesia y pagándola además con dinero público en la educación, hemos permitido que las universidades privadas, que todos sabemos lo que son, se metan por ahí, y todo esto a base de que lo público nunca ha sido realmente dominante, nunca ha llegado ahí. Y yo creo que eso es un error que hemos cometido. Hemos fiado los buenos tiempos, los superávit de los presupuestos del Estado a la expansión de la economía solo, y yo creo que eso ha sido erróneo.
Y cuando han llegado los malos tiempos, lo que ha llegado es a unos recortes brutales que han afectado sobre todo a los más débiles. Y eso se ha hecho cuando estaba el thatcherismo, cuando estaba Blair, que por cierto Blair expandió mucho el sistema universitario, etcétera, y el sistema nacional de salud británico. Yo creo que no, yo no soy pesimista, al contrario, yo abogo por llamar a la política política. Bueno, ya está. No, yo no quiero monopolizar el tema, pero habría o deberíamos hacer el ejercicio como historiadores de preguntarnos en qué momento de alguna manera no se toma distancia precisamente con esa historia del franquismo y no se hace del Estado pues un instrumento de transformación económica, política, etcétera, porque además España, por ejemplo, a diferencia de Italia, es un país en el que la gente espera todo del Estado, es decir, hay una dependencia grande del Estado y a la vez hay una debilidad del Estado en su papel. Otros países que tuvieron pues un régimen como el nazi en el caso de Alemania, hay un peso del Estado que de alguna manera también se transmite y supone una gran inversión de gasto público. Entonces aquí hay una tradición ambivalente. ¿Podremos decir, tú crees que se puede decir que es esas limitaciones de la transición, ese no tomar distancia del propio franquismo, uno de los culpables de que no hayamos sido capaces en el plano económico, en el plano educativo, en otros planos de aprender las lecciones, lo que decía antes, ¿no? Y de alguna manera acercarnos a esa Europa que por otra parte no hemos hecho más que buscar, ¿no? Vamos a ver, si nosotros somos Europa, estamos acercados a Europa en muchas cosas, pero yo creo en las políticas. Y creo que de igual modo que éramos unos cafres en la carretera y haciendo unas políticas, resulta que ahora somos bastante menos cafres en la carretera. Igual que antes se fumaba en todos lados y haciendo políticas se cambian. Pues también creo que haciendo política fiscal progresista, ahora en día se pueden cambiar muchas cosas. Se pueden tener universidades que tienen una financiación estable, con profesores bien pagados, etcétera, etcétera. Yo creo en la política, yo creo en la posibilidad de los agentes hoy en día de cambiar las cosas. Pero hay que explicar eso, hay que explicar de dónde viene nuestra miseria, hay que explicar el impacto de un Estado que no redistribuye en una sociedad. Y a nosotros nos ha perjudicado mucho en esa riqueza que no se ha acumulado, en esa sociedad civil que no se ha enriquecido lo suficiente porque ha habido un Estado opresor, que ha privatizado la riqueza colectiva, pero lo que pasa es que la ha privatizado en pocas manos. En fin, yo creo que yo no puedo entrar en debates más profundos que eso, porque cosas de que si confiamos más en el sector público, de que los italianos y tal, yo no lo sé. Por cierto, que los alemanes, por reacción al nazismo, de hecho empezaron con unas políticas sociales bastante básicas, y una de las cosas que hicieron fue rechazar los planes de desarrollo, que sonaban demasiado a los planes de Göring, y por eso Alemania no hizo como Francia. En fin, pero bueno, vamos a dejarlo y vamos a movernos a otras preguntas y a otros colegas, sí, como verás. Sí, bueno, vamos a dar paso, desde luego, a las preguntas del chat también. Aunque, bueno, yo me quedo de toda esta reflexión, evidentemente me encantaría también participar de ella, aunque estoy en este papel de moderador, ¿no? Pero me quedo con una frase que no sé quién ha dicho, por ahí, no sé si Antonio o Miguel Ángel, no sé, cualquiera de los dos, coincido con los dos, de que lo público nunca ha sido realmente dominante en el Estado, ¿no? Y otra frase, que se depende todo del Estado a pesar de ser un Estado débil, ¿no? Curioso, contradictorio en sí mismo, pero que, bueno, que responde un poco no solo a los años 60, sino realmente lo que estamos hablando es de presente, ¿no? Lo cual es muy relevante que eso se plantee así, ¿no? Y es el propósito de estas charlas también, sin duda. Quiero dar voz a aquellos que no la tienen y, por supuesto, Caterina, tengo un par de preguntas para ti. Un par de ellas vinculadas al Plan Marshall y las ayudas del Plan Marshall, si el régimen hubiera llegado a España, si el Plan Marshall hubiera llegado a España, si el régimen se hubiera caído antes o se hubiera reformado, esa es una. Pero hay otra quizás más interesante, una que dice, los créditos que recibió Franco de organizaciones internacionales, la pregunta es, ¿cómo surgió la concesión de los mismos? Si fue una solicitud franquista y en qué los invirtió. También pregunta, ¿se solicitaba por parte de esas instituciones que Franco justificara en qué los invirtió o en qué los iba a invertir? Es decir, ¿cómo fue la concesión? ¿Quién lo dio? ¿Y en qué finalmente se llevó adelante, ¿no?
un poco esas dos, ¿no? Para Caterina está en concreto, y la Marshall, evidentemente, para todos vosotros si queréis intervenir. Caterina. Bueno, empiezo con la segunda pregunta, con los créditos de los organismos internacionales. Es muy importante subrayar primero que los organismos internacionales no tienen nada en contra de la dictadura de Franco a finales de los años 50. Eso ya es cosa del pasado. Ya sabemos todos que en 1946 las Naciones Unidas se niegan a colaborar con el régimen franquista y recomiendan a todos los países miembros de las Naciones Unidas de retirar los diplomáticos de este país porque lo definen como una dictadura fascista, ¿no? del eje junto con Italia y con la Alemania nacionalsocialista. Eso desaparece a lo largo de los años 50 y eso se explica simplemente por la Guerra Fría y por eso ya ha sido estudiado en muchísimos libros y tal, pero el régimen franquista, sobre todo para los americanos, a partir de principios de los años 50 viene a ser muy, muy interesante porque es un régimen anticomunista, es un bloque contra el supuesto avance del comunismo en Europa y por eso se empiezan a interesar por la España franquista y también a subvencionar ese sistema. Y no tienen los organismos nacionales. Yo he estudiado, por ejemplo, la documentación del Banco Mundial, no tienen nada en contra de esa dictadura, ni hacen unas reflexiones del carácter dictatorial de ese régimen. Lo que les interesa a los del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional es el desarrollo político y da igual el sistema económico y ya me estoy liando, sí, el desarrollo económico y les da completamente igual el carácter dictatorial del régimen de Franco. Ahora bien, esos créditos de los organismos internacionales están vinculados al asesoramiento, es decir, España pide ese asesoramiento del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, sabiendo muy bien que después de ese asesoramiento va a poder recibir créditos al desarrollo económico que estos organismos internacionales, y eso es muy interesante, normalmente dan a los llamados países del tercer mundo, ¿no? En Asia y en África, algunos países latinoamericanos, y España es el único país de la Europa occidental que recibe esas ayudas del Development Loan Fund, por ejemplo, y del Banco Mundial. Y esos créditos se prestan a España después de la estancia de la misión económica del Banco Mundial en España en 1961 y se emplean, los dos créditos más importantes, y eso es un buen ejemplo, se emplean en la modernización de Renfe, del sistema ferroviario y en las autopistas. Muchas autopistas en España, por ejemplo, la autopista del Levante o la autopista que lleva del aeropuerto de Palma de Mallorca a Palma, están pagadas por créditos del Banco Mundial y mucha gente no lo sabe. Eso con respecto a los créditos. Lo del Plan Marshall no lo he entendido bien porque eso es una pregunta contrafáctica y no la puedo responder, ¿no? Porque si España hubiera recibido la ayuda del Plan Marshall, quién sabe, no sé, dejo a mis compañeros quizá ellos tienen una idea. ¿Puedo decir algo? Sí, bueno, lo de la Renfe es curioso porque ahora se invierte en la Renfe con dinero internacional cuando la Renfe se crea en la posguerra nacionalizando una serie de empresas que estaban en bancarrota, con lo cual se rescata a los inversores con dinero público y luego no se vuelve a invertir un duro en la Renfe. Para eso tenía sus medidas de represión en la cual cuando algo pasaba mal a los ferroviarios nos metían en la cárcel. Y luego lo del Plan Marshall. Bueno, Franco ya se negó a recibir ayuda en 1939-1940 de los aliados. Las mismas compañías que le ayudan a ganar la guerra, como la Ford o la General Motors, le están ofreciendo en 1939-40 abrir factorías en España. Dicen que no. Porque él y los supuestos economistas que le asesoraban
Ya tenían en la cabeza un modelo que no tiene nada que ver con el mundo liberal capitalista. Entonces, luego se van a inventar el tema de que aquí no llegan los planes Marshall y tal, pero fueron ellos con sus políticas pro-nazis los que abortaron la primera internalización y modernización de la economía española. Cuando ven que lo del Marshall no va con ellos, se inventan una cosa que se llaman los planes económicos sociales. Y entonces todos los gobernadores civiles, que todo el mundo sabe lo listos que eran los gobernadores civiles españoles, compilan un informe de la economía de cada provincia con sus posibilidades. Recuerdo leer el de Almería, que era de un seminarista bastante reprimido, y que decía que en Almería lo que había que hacer es poner altos hornos. Bueno, pues ya está. Eso es lo que ellos están planteando como alternativa, ¿no? En fin, ya está, solo quería decir eso. Una cosa, si me permitís un momento, sobre el tema del plan Marshall. Obviamente, yo creo que, aunque es verdad, como decías, Antonio, que al principio del régimen están en una vía que no tiene nada que ver con lo que significa los aliados, pero al final de los años 40, cuando se han salvado de caer y están allí en la supervivencia, al régimen le hubiera encantado entrar en la OTAN en 1949, y mira con envidia a Portugal, que sí que admiten, a pesar de ser primero una dictadura algo más maquillada y con menos acción directa de los fascismos históricos, y desde luego también les hubiera gustado entrar en el plan Marshall. Al fin y al cabo lo que hacemos es entrar, como yo digo alguna vez, por la puerta de atrás, por la puerta de servicio, en el sistema de seguridad occidental a través de los acuerdos del 53 con Estados Unidos. Somos los pobres, ¿no?, los que entramos por la puerta de servicio y no por la puerta principal. Estados Unidos manda, pero a los unos se les escucha y nosotros estamos en la cocina, por decirlo así, como las viejas criadas en las casas de los señores. Entonces, claro, esa actitud de humillación que van a llevar, por cierto, bastante mal los falangistas más fanáticos, que hablaban de cómo es posible que se hagan pactos con los verdugos de quien defendía la civilización, o sea, de Hitler y de Mussolini, pues muestran un poco esa situación que va a tener el régimen claramente a principios de los años 50, de asumir que la única posibilidad de salir adelante es entrando de alguna manera, que yo creo que no saben aún muy bien cómo, en la dinámica económica europea prooccidental, evidentemente a cambio de que eso no suponga ni poner en tela de juicio la victoria del 18 de julio ni la continuidad de Franco, obviamente, que es lo que comentábamos también antes. Sí, eso está bien, pero no olvidemos también el factor de clase. Es decir, cuando Carrero Blanco le escribe a Franco diciendo hoy somos yunque, mañana seremos martillo, en realidad los martillazos que le podía estar dando Europa a España no le caían a ellos comían todos los días, a ellos le iba muy bien, a ellos y a sus amigos le iba muy bien, la bolsa española está disparada en los años 40, los grandes extraperlistas terratenientes les va muy bien, y quien lo está pagando es la población civil. O sea, ellos pueden esperar porque la población está atemorizada y está hambrienta. A ellos, al caudillo, pues si el caudillo estaba haciendo dinero, hacía dinero con todo lo que se movía, le iba muy bien. Si es que a veces pensamos, porque somos buenas personas, que los dirigentes tienen sentido de Estado y le importa el bienestar de la gente, pero si lo bueno que tiene la democracia es que cuando nos damos cuenta de la rata que tenemos ahí la echamos, pues una dictadura, la rata sigue engordando y pudriéndose. ¿Y qué come la rata? Pues nos come a nosotros. Pero Antonio, evidentemente lo que buscaba era el propio provecho, pero a Franco no hay ninguna duda que lo que más le gustaba era el poder. Tú lo sabes bien, que has escrito una biografía estupenda por encima de cualquier otra cosa. ¿Y qué quiere quien está en el poder? Estar en el poder hasta el final, como lo logró, además, realmente. Eso quiere decir que es capaz de hacer acciones que van más allá de acumular dinero en cuentas. Sí, claro. Que eso es verdad, pero evidentemente Franco tiene otra visión, por eso es capaz de oír consejos, por eso deposita la confianza en los que de forma genérica, como decía un poco Ana Cacerina, de forma crítica, de forma genérica le llamamos el Opus Dei. Ya sabemos que no es eso lo
lo único definitorio, pero ha quedado ya así consagrado, y nos entendemos perfectamente. Y en eso yo creo que Franco sí que va a tener un instinto muy claro de apetencia por el poder. Y cualquier gobernante, y evidentemente Franco va a acumular una experiencia grande, sabe que la forma de mantenerse en el poder no puede ser la de la represión permanente. La represión va a estar hasta el final, pero lo que se ha llamado no consenso, porque jamás hubo consenso, pero sí consentimiento, es decir, generar mecanismos que de alguna manera supongan esa aceptación pasiva, parcial y acrítica de una parte de la población, es lo que le puede permitir perdurar. Y, porque si no, acabamos también presentando un retrato que yo creo que es más complejo. Es decir, que la realidad de ese fogonazo de los 40 no impide ver que evidentemente Franco, aunque sea por casualidad, aunque sea de resultas, aunque sea sin una planificación, porque cuando yo digo a veces decir que Franco es el arquitecto de todo el desarrollismo, bueno, es de reírse. Es decir, Franco reina en ese medio y está muy contento de la suerte que ha tenido, pero él en ningún momento es el que ha pensado y ha diseñado, no sé si Ana Cacerina está de acuerdo conmigo, toda esa serie de cosas. Capta a una gente, da buenos resultados, le da igual, como dices tú, Antonio, que la gente pase hambre o que los trabajadores sean los que se lleven la peor parte del plan de estabilización, que es terrible. Los años, yo creo que nos ha contado bien, 58, 59, 60, 61 fueron terribles, como trabajó la gente horas sin cuento, con unos sueldos miserables, y eso es verdad, como mostrabas en tus gráficos, que empieza a dar algo de réditos pues cuando ya vamos acercándonos al final de la década, ¿no? La segunda mitad de los 60. Pero bueno, es un... como es tan larga la dictadura franquista, desgraciadamente, tiene muchos momentos, ¿no? No es larga, es interminable. Catarina, por alusiones. Catarina, ¿quieres intervenir por alusiones? No, solo, bueno, me voy a referir a lo que acabas de decir, Miguel Ángel, porque eso me parece muy bien. Por supuesto, Franco no tenía nada que ver con el milagro económico, pero eso también demuestra el éxito enorme, y eso es lo que quería decir, de la propaganda, ¿no? Porque supongo que muy pocos dictadores en realidad tienen que ver algo con el desarrollo económico de su respectivo país, y esa escenificación, ¿no?, del dictador como padre del desarrollo y de la industrialización la vemos en todas partes, en todas las dictaduras del siglo XX y hasta hoy en día, ¿no? Y eso demuestra más bien el éxito enorme de esa propaganda a lo largo de los años 60, que hoy en día todavía la gente dice, sí, pero Franco nos ha llevado de la hambre al desarrollo económico, nos ha llevado a ser un país normal en Europa, y que todo eso se atribuye, ¿no? Todavía se sigue atribuyendo a Franco, aunque Franco mismo no tenía nada que ver, no sabía nada de economía ni nada de planificación económica. Tengo dos preguntas más para vosotros. Tengo una... Estamos hablando de esto realmente, pero la pregunta es, ¿dónde está el límite del nacimiento del estado de bienestar en España? Apostillo, si lo hay. ¿Dónde está? ¿Dónde empieza? ¿El franquismo, los 50, los 60? Bueno, a ver, es la democracia. Y la segunda, ¿el origen de la falta de cultura de la transparencia está en el franquismo? Estos valores culturales, bueno, que estamos hablando, ¿no?, de la relación público-privado, si esto está en el franquismo, ¿viene de antes o después? No sé si, bueno, cada uno coja la pregunta que quiera o las dos, ¿no?, para responder. Ángel, me parece que quieres hablar, ¿no? Sí. No. Ángel. El estado de bienestar, en el caso de Franco, en el caso de la dictadura, no existe. No existe. Es una creación no demasiado perfecta, no demasiado avanzada, pero en fin, es una creación de la democracia. Bueno, pero que estado de bienestar en el franquismo son términos antitéticos. Términos antitéticos. Cuando los socialistas ganaban las elecciones por goleada, a la derecha española se inventó un término que se llamaba el voto cautivo. ¿Ustedes se acuerdan del voto cautivo?
pues era que los que habían estado desarmados y cautivos ahora tenían derechos sociales, que los viejos tenían derechos sociales, que los campesinos parados, los jornaleros tenían, bueno, algo que llevarse a la boca, etcétera, etcétera. Y ese era el voto cautivo. Y lo que nunca admitieron es que esa gente estaba agradecida como, pues el viejo decía, es que tengo la paguica ya, es que tengo tal. Y eso lo puso, pues Felipe González. Vamos más claro. Así de claro. Y de ahí viene. Que sí, que había un germen de seguridad social con el franquismo. Sí, pero también la había con la República. Pero vamos a ver. Sí, claro. Y con la monarquía alfonsina. Claro, con la monarquía alfonsina. Claro. El Instituto de Estudios Sociales, de Reformas Sociales. Claro. Lo que sí es verdad es que no existiendo un estado del bienestar, como dice muy bien Ángel, para nada, porque el concepto es casi incompatible respecto a lo que quieren hacer, el desarrollismo trae una serie de necesidades al que el régimen tiene que responder. Es decir, tiene que hacer una red educativa más compleja. La ley de Villar-Palasí es una ley moderna dentro del franquismo que los propios compañeros ministros la boicotean y impide que tenga una memoria económica en condiciones porque les parece una chorrada, porque para muchos lo importante es una cosa como la educación en la época de Ibáñez Martín, ¿no? Les parece innecesario todo eso, pero Villar-Palasí ahí está dando vía a algo que está necesitando un sistema económicamente más complejo en el desarrollismo. ¿Eso significa un avance en el camino del estado del bienestar? Hombre, en la medida en que hay más escuelas, mejor que si hay menos. Lo que pasa es que detrás no hay un concepto de crear una persona autónoma con sentido crítico. Igual ocurre con el tema de la seguridad social y del llamado SOE, sin la P, el seguro obligatorio de enfermedad, y los hospitales que se empiezan a construir, esos macrohospitales que se hacen en las ciudades en los años 50. Es una respuesta a un sistema que, mirando al resto de Europa, como decíais antes muy bien y lo comentaba antes, es necesario que el régimen dé algunos pasos. Lo que ocurre que las carencias estructurales que tienen y la falta de objetivo en esa línea de estado del bienestar hace que lo invaliden a la hora de hablar de un estado del bienestar. Lo que pasa que, claro, eso es como... bueno, mirando la vista atrás siempre hay instituciones, siempre hay elementos. Entonces yo creo que ahí el franquismo llega por necesidad prácticamente económica de los propios intereses. Eso es como la ley de convenios colectivos. No se pone en marcha porque el franquismo quiere hacer al final de los 50 convenios colectivos les parezca bien. Es que son los empresarios los que imponen esa dinámica porque les viene mucho mejor para funcionar, no porque el franquismo tenga en la cabeza eso. Y eso es lo que a veces es difícil transmitir también, porque hay unos pasos previos en instituciones que luego se desarrollan que, sin embargo, son ajenos al objetivo del régimen. Lo de la transparencia que también preguntaban, claro, es que es un concepto de transparencia que no se puede aplicar ni en el franquismo, yo no sé siquiera si en la democracia a partir del 77 y de la aprobación de la Constitución, pero es verdad que la idea de una accountability, una posibilidad de hacer un seguimiento, es algo que cuesta mucho que entre en la cultura política de los españoles. Y es uno de los debes también de la democracia española, del franquismo. ¿Qué vamos a decir? Si el franquismo es el triunfo de la recomendación, del oscuro, del amiguismo, de la llamada telefónica, del regalo a cualquiera que te atiende en Navidades, el médico, el funcionario de la ventanilla. Es esa especie de sistema de falta de dignidad respecto a lo que significa lo público. A mí no me parece que España sea un país particularmente oscuro en cuestiones de información y cómo van las cosas. Yo he vivido... Ahora menos. No, pero ahora te estoy hablando de la España democrática. No me parece que sea particularmente oscuro y bueno, en Europa pues hay temas sensibles que son muy, muy oscuros. En Gran Bretaña hay cosas que no se pueden tocar, en Francia lo mismo, y en fin. Pero bueno, eso sería otro debate, digo yo, pero bueno, vamos a ver. Yo creo que Catalina quería hablar. Yo también quería decir algo con respecto a la transparencia y luego a la política social. Yo estoy más bien de acuerdo con Miguel Ángel porque yo
he trabajado en archivos alemanes y en archivos españoles durante muchos años. Y lo que me parece muy importante, o lo que salta a la vista trabajando en archivos estatales en España, es que se ve una cierta manera de hacer política. Y lo primero es la corrupción bestial. No digo que en Alemania no haya corrupción, pero la cantidad, por ejemplo, si uno mira la correspondencia de ministros de Franco, de secretarios estatales y tal, la cantidad de cartas que son pura corrupción salta a la vista y es chocante. Y se ve también en esa documentación de los ministerios de Franco una cierta manera de entender también el puesto que tienen, el oficio, así se dice, creo. Es decir, que tienen el oficio como algo propio, como propiedad, no algo público al servicio de la población española, sino como algo público. Y eso es lo que sí no hay aquí en Alemania, en los archivos estatales, por ejemplo, que falta gran parte de la documentación de repente y ahí pone un papelito donde pone el ministro se lo ha llevado a casa. Es que lo entienden como algo propio y no como algo al servicio de la comunidad. Eso es lo que quería decir con respecto a la transparencia. Y luego, claro, los desarrollistas no tenían nada en mente con una política social y es justo el reproche que acompaña la política desarrollista de Laureano López Rodó desde el principio, porque López Rodó sabe muy bien que su modelo económico está ligado a la dictadura de Franco. Necesita sueldos bajos para atraer inversores extranjeros, porque este modelo de crecimiento económico se basa básicamente en la inversión extranjera, sobre todo a principios de los años 60, porque en España no hay dinero para invertir, y sabe muy bien que necesita sueldos bajos y la ausencia de una política social para poder llevar a cabo su política de desarrollo. Él siempre decía, la tarta primero tiene que crecer antes de repartirla. Esa es su respuesta. La conocemos de otros políticos, pero esa siempre es la respuesta de Laureano López Rodó cuando le preguntan por el desarrollo social en España. Es que los planes de desarrollo económico-social eran de desarrollo económico, pero no tenían ningún objetivo social. Sí, tengo más preguntas por aquí. No sé si Caterina puede... Hablando de López Rodó, por ejemplo, que acaba de salir, hay una pregunta que dice: ¿existe una continuidad entre los planteamientos de López Rodó y la reforma administrativa de García Enterría? ¿Es posible establecer algún tipo de comparación? No podemos responderla, ¿no? Difícil. Bien. Aquí digo que soy extranjera, que no. Vamos a pasar a descendientes de García de Enterría. Es que una cosa es que el administrativismo con López Rodó dé un paso igual que alguno, y otra cosa es hacer esas contestaciones tan concretas, ¿no? Ya. Bien, voy a plantear un par de cosas, un par de cuestiones también. El papel de la Iglesia Católica en la fórmula de limpieza de la imagen internacional de Franco. Cómo interviene, de qué manera y si influye hasta qué punto es digamos, lo más determinante o no, ¿no? Y otra cuestión también que insistierais un poco desde una perspectiva un poco, bueno, este es un planteamiento un poco, bueno, desde aquí, ¿no? Desde Galicia, ¿no? De la influencia de la migración en el desarrollismo en los años 60, ¿no? En qué manera influye el proceso migratorio, especialmente no solo interior, sino exterior, en el desarrollo, en la llegada de capitales, etcétera, etcétera, ¿no? Esas dos, ¿no? La Iglesia Católica y la emigración. No sé quién quiere empezar. Bueno, empiezo yo, si acaso, con el tema de la inmigración que ya he citado en mi intervención. Yo creo que es muy importante por muchas razones, porque es la forma de tener sueldos bajos, con personas además que tienen una completa dedicación de su tiempo, que se ven sometidos a unos condicionantes muy, muy grandes, porque hay un
desenraizamiento cultural y social muy importante, y a partir de ahí, y además en unas condiciones penosas, hay que hablar de todo lo que supone en las grandes ciudades y en las capitales de provincia de creación de villamiseria, diríamos, si lo dijéramos al estilo latinoamericano, barriadas construidas en unas situaciones muy deficientes, prácticamente sin servicios. Entonces es mano de obra barata para esos nuevos polos de desarrollo, para el desarrollo económico. Y desde luego las remesas que vuelven a España de la gente que va allí, normalmente sin familia, es decir, con productividad total, con 2 o 3 empleos, son muy importantes para el régimen. Es decir, el régimen da también el salto adelante desde el punto de vista económico a base de exprimir desde dentro, rompiendo raíces, moviendo a la gente de un sitio a otro y consiguiendo pues un aporte económico, pues haciendo que generaciones enteras pues estén en el extranjero, dediquen a esas industrias y a esas empresas sus vidas, ¿no? Entonces es clave en ese sentido para el régimen esa expulsión de su propia población, tanto de sus sitios rurales de origen como luego al exterior. Entonces, bueno, yo creo que hay pocas dudas, ¿no?, sobre esa relevancia y cómo va a influir además a la hora de explicar muchas cosas de la evolución del país, ¿no?, porque tiene otras muchas consecuencias que aún hoy día las podemos ver en muchas comunidades autónomas y territorios. De la Iglesia que hablemos, ¿eh? La inmigración es un impuesto. Es un impuesto que se paga con el sufrimiento. Y un impuesto que cae en los pobres. Los señoritos no emigran. Y vamos a hablar de la inmigración exterior. Es un impuesto que le cae a 2 millones de pobres españoles. Pero es que además tiene doble imposición. Porque el dinero que estas personas, con mucho esfuerzo, como tú has dicho, Miguel Ángel, mandan a España, luego a través del Banco de España y a través de las entidades bancarias que lo manejan, le están dando unos tipos de cambio que son muy perjudiciales. Y luego ese dinero pues lleva una serie de comisiones, etcétera, etcétera. Pero es que además hay la tercera estafa, porque las regiones que son las que más exportan emigrantes, sobre todo a través de las cajas de ahorro, están financiando el desarrollo económico-social, sobre todo el desarrollo económico de otras partes de España, no de donde vienen los emigrantes. Sí. Entonces tú tienes Caja Galicia, o las cajas andaluzas, o las cajas extremeñas, financiando el desarrollo de Barcelona, de Madrid o del País Vasco. Entonces, son 3 impuestos en los pobres. El impuesto personal del sufrimiento, el impuesto con los tipos de cambio y el impuesto colectivo de sus regiones de origen. Eso es la migración en términos económicos y sociales. Eso es. Más para los pobres, muchísimas. Y luego otra cosa, el Instituto Nacional de Inmigración tiene unos presupuestos paupérrimos de asistencia para los inmigrantes. En muchos casos, nuestros delegados laborales en el extranjero actúan más como espías para el régimen, a ver si se mezclan con los, por ejemplo, en París, con documentación, a ver si se mezclan con los rojos exiliados, que en buscarles ayuda. Pero en fin, vamos a dejar ese tema. Sí, bueno, yo también con respecto a la emigración, es verdad, los pobres son los que emigran, evidentemente, y solo quería comentar que los desarrollistas calculan con la migración exterior y con las remesas de los emigrantes en sus respectivos planes de desarrollo. Y la inmigración para ellos es una válvula de escape para garantizar pleno empleo en España. Y ellos fomentan casi, de cierta manera, esa emigración y calculan muy bien y para ellos es bienvenida esa emigración para poder llevar a cabo su política económica. Y con respecto quizá con el papel de la Iglesia Católica en la limpieza de la imagen del régimen hacia afuera, yo diría que ayuda muchísimo, porque hay un apoyo después de durante la Guerra Civil, pero también después de la Segunda Guerra Mundial, hay un apoyo muy importante en los sectores católicos conservadores en Europa Occidental. En el caso alemán, por ejemplo, hay un movimiento que se llama Abendlands, ¿no?, que es el movimiento de Occidente, que reúne círculos conservadores y católicos muy a menudo que siempre apoyan al régimen de Franco
y el ala política del Abendland en los años 50 es la CDU, el partido de democracia cristiana aquí, de derechas, el PP alemán, para decirlo así. Ojalá fuese el PP como Ojalá, ahora. ojalá. Ya. Ojalá fuera como Merkel. Ya. El PP está más bien Bueno, en los todo- años 50 lo es bárbaro. otra cosa que hoy. Pero Eso. es que Pío XII es fundamental, es decir, el franquismo duro coincide con un hombre absolutamente nefasto, reaccionario, una persona que detesta la democracia, que no cree en los derechos humanos, que va a jugar a apoyar dictadura, incluso en Italia después de la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, Pío XII es un gran valedor de la España franquista, entre otras cosas por todos los privilegios que la Iglesia va a tener gracias al franquismo y que todavía tiene en España. Pero Pío XII. Luego ya la cosa se empieza a agriar bastante con Juan XXIII, se agría bastante, y ya con Pablo VI no digamos. Pero efectivamente, Pío XII es el gran valedor internacional de la Iglesia, con la inestimable colaboración de la Iglesia española en bloque. Y cuando hablo de la Iglesia española me refiero a la alta jerarquía en este caso, por supuesto. Tengo otra pregunta para todos, pero supongo que especialmente para Antonio. La implantación de la cartilla de razonamiento, ¿hasta dónde llegan sus beneficiarios? Si es todo el pueblo, si había determinadas exclusiones, etc. Vamos a ver, hay distintos tipos de cartillas de racionamiento, pero en estudios que nosotros hemos hecho sobre el contenido calórico de la cartilla de racionamiento, nos hemos dado cuenta que las calorías diarias que aporta la cartilla de racionamiento son menores que las que recibía el pueblo soviético de Leningrado durante el cerco nazi. Es decir, la cartilla de racionamiento española, a diferencia de la que, por ejemplo, tenían los nazis para los alemanes o los británicos para la población durante la Segunda Guerra Mundial, no es una cartilla para alimentar la población, es una cartilla de suplemento alimenticio. ¿Que no tienes ingresos? Con la cartilla de racionamiento te mueres de hambre. Pero es que además, una cosa es lo que en teoría se reparte y otra cosa es lo que en realidad se reparte. Muy a menudo, los bienes racionados que debían repartirse o no aparecían o eran sustituidos por bienes de calidad muy inferior, en lo cual jugaba un papel fundamental la colusión y corrupción de las autoridades de abastecimiento. Entonces, la cartilla de racionamiento española no es para racionar la comida que hay en España, es para complementar la dieta. Si no tienes ingresos propios suficientes para tener una dieta, te mueres de hambre. Y como los salarios españoles caen a 1/3 de lo que eran antes de la guerra civil, pues los obreros, sobre todo los jornaleros agrícolas, se mueren de hambre, sobre todo sus hijos, a mansalva. Eso es la cartilla de racionamiento. Nunca debían, bueno, ellos lo llamaban cartilla de racionamiento, pero en realidad era un certificado de defunción en diferido, con, que diría Dolores de Cospedal. Sí, tengo alguna otra pregunta respecto del tema de la fiscalidad, con cierta alusión al presente. Comenta la mentalidad española negativa sobre los impuestos. ¿En qué medida esto es producto de todo esto anterior que venimos hablando, de este Estado que, como dice Antonio, no redistribuye, ¿no? Tiene como intención la redistribución, ¿no? ¿En qué medida es posible esto? Esa mentalidad. Yo, es que eso de las mentalidades tengo muchos problemas, porque yo no sé cómo medir las mentalidades. Y yo creo que en la pregunta está la respuesta muy a menudo. En eso, con antropólogos, sociólogos, politólogos y otra gente de esa laya, yo tengo problemas. Yo creo en las políticas. Yo creo que las políticas cambian las mentalidades. Y la ley, la aplicación de la ley. En eso quizás soy un poco anglosajón, tantos años fuera de España, ¿verdad? Yo creo que si la ley se aplica, y se aplica como tiene que aplicarse, para todos por igual, se cambian las mentalidades. Porque y en eso, pues, un poco conductista, se cambian las conductas. A mí me da igual lo que la gente piense, con que pague su impuesto. Me da igual lo que piensen de los impuestos.
Sí, la pregunta sería ¿por qué en otros países se logran implementar esas políticas y aquí cuesta tanto? ¿Por falta de voluntad de la clase política? ¿Porque tenemos mala suerte de tener un tipo de clase política determinada? Entonces, es verdad que seguramente, pero siempre es un tema muy elusivo, ¿no? Los factores religiosos, los factores culturales, sociales, hacen que a lo mejor haya menos asunción, ¿no?, de esos deberes colectivos públicos, no lo sé, pero yo ahí tampoco me atrevo nunca a pronunciarme con claridad. Yo nunca me he explicado por qué esa resistencia a pagar impuestos. Seguramente porque nunca he tenido mucho que pagar, ¿no? Y entonces los pobres sí que somos partidarios o los que no hemos tenido hacienda ni familia de posibles, por decirlo así. Pero a mí me parece de alguna forma que quizá la falta de responsabilidad de los estados a la hora de dar cuenta de sus acciones, a diferencia, por ejemplo, de lo que ha sucedido con el norte de Europa, con los escandinavos, explica a veces en países más pobres, por ejemplo, de la Europa del Sur, esa sospecha de que cualquier dinero que se da al Estado acaba en el bolsillo del dirigente político. Y por lo tanto, antes de que se lo lleve el político, pues me lo gasto yo en mis vicios personales, a no ser que me obliguen, a no ser que tengamos ahí a la policía. Estoy pensando, ahora me venía a la cabeza la imagen de Berlusconi cuando era jefe de gobierno haciendo chistes sobre, bueno, pues esto de pagar Hacienda, ¿no? Y él sabía muy bien cómo escaquearse siendo jefe del gobierno de esos pagos, ¿no? Y eso a una parte de la cultura política italiana pues le hacía gracia, porque se identificaban. No sé si tiene que ver Sí, un poco con el conjunto del sistema y la percepción que se tiene de la eficacia del Estado y quién está al frente de él. mira, sí, se habla mucho de los escandinavos, pero los escandinavos no siempre han pagado muchos impuestos. Sí, los escandinavos a principios del siglo XX eran un desastre, un desastre. Dinamarca era el hazmerreír de Europa. Y los Estados Unidos, que ahora mismo se ha convertido en un país donde se paga muy poco impuesto, sobre todo los ricos, pues con Eisenhower tenía un tipo marginal del impuesto de la renta alta del 91%. Que eso, imagínate tú si se lo dicen a Pablo Casado hoy en día, los socialcomunistas, ¿no? Pues eso era el señor Dwight Eisenhower, en los años 50, 91%. Ahora, claro, con las reformas fiscales, contrarreformas fiscales de Ronald Reagan, eso se cambia. Por eso insisto en la primacía de la política en este tipo de cosas. Se cambian las cosas pueden cambiar, y lo que supuestamente son idiosincrasias nacionales y tal, luego resulta que son hago lo que puedo, que es muy de la naturaleza humana, ¿no? Hacemos el bien y el mal porque podemos. Sí, no sé si tenéis alguna cuestión más que comentar. Bueno, por comentar podríamos estar horas y horas, a ser posible, bebiendo algo y si Haciendo algo. estar juntos sin mascarilla, pues mejor todavía, porque hay muchísimo que comentar, ¿no? Pero eso ya es sanidad ficción, o salud pública ficción y, bueno, pues por otro lado lo dejaremos. Bueno, pues nada, entonces vamos a cerrar la mesa de hoy Vale. después de este bombardeo de preguntas, que creo que estamos ya todos un poco cansados estas 2 horas y pico de trabajo. Bueno, muchísimas gracias a todos vosotros por vuestra participación, por vuestra colaboración y os emplazamos mañana a vosotros también y a todos los que estáis matriculados y en esta plataforma para mañana la última mesa redonda que tendrá como motivo un motivo concreto en el cual en gran parte por eso se organiza desde aquí, ¿no? Sin duda, que es el tema de, bueno, la recuperación del patrimonio público de la Casa Cornide de Coruña. Como sabéis, un antiguo palacete del siglo XVIII que es actualmente propiedad de la familia Franco, ¿no? Estarán como ponentes los 3 encargados, digamos, de los informes respectivos que se están realizando en este momento, algunos acabados, otros dándose. Estará José Manuel Busto, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Coruña, un poco encargado de la realización del informe jurídico.
Estará también Alfredo Vigo Trasancos, catedrático de Historia de Arte de la Universidad de Santiago de Compostela, encargado del informe histórico-artístico vinculado a la presentación para la petición de consideración BIC, bien de interés cultural de la Casa Cornide, y estará el que os habla también como responsable del equipo que llevó adelante el informe histórico sobre el proceso de permuta de la Casa Cornide. Sin más, os emplazo mañana a las 6, esta vez sí, confirmado, a las 6 de la tarde, para que con este mismo planteamiento, 5 minutos de cada uno de los ponentes y posteriormente debate, preguntas con asistentes en sala y también todos los matriculados y que estáis en esta plataforma. Despedirme ya simplemente con agradecer de nuevo a la intervención, las intervenciones y vuestra colaboración. Nada más, muchas gracias. A ti, Emilio. Cuidaos mucho, me alegro mucho de veros. Gracias.